La pregunta de hoy es: personas con autismo, ¿qué pensaban que era normal hasta que una persona neurotípica les dijo lo contrario? Historia 1. No sabíamos que yo tenía autismo cuando era niño. Mi mejor amiga en todo el mundo era una niña autista que estaba un grado debajo de mí, y cuando nos volvimos inseparables. Mi mamá me explicó de manera proactiva que las personas autistas suelen repetir cosas una y otra vez y se sienten incómodas al hacer contacto visual. En privado, pensé que las personas autistas simplemente deberían hacer las repeticiones dentro de su cabeza, como todo el mundo lo hace. Y me horrorizó y me causó una profunda empatía saber que el contacto visual era aún peor y más desagradable para ellas de lo que ya lo es. Soy un despistado de primera. Historia 2. El hecho de que tenga que recordarme conscientemente mostrar expresiones durante las conversaciones. Es momento de sonreír ahora, la gente está riendo, necesito reír también, recuerda mirar a la persona que está hablando, etc. Durante mucho tiempo pensé que así funcionaban todas las personas. El hecho de que esto sea algo natural para la mayoría de la gente sigue siendo difícil de entender. Historia 3. Me desconcertaban las personas que rompían las reglas. Para mí, todo tenía un conjunto de reglas y las seguía sin cuestionarlas, castigándome a mí mismo por ser una persona terrible si no las cumplía. Me molestaba muchísimo cuando otras personas simplemente hacían lo que querían, como si estuvieran haciendo trampa. Incluso llegué a terminar amistades porque no podía lidiar con su falta de respeto por las reglas. Me tomó años de terapia darme cuenta de que las reglas estaban en mi cabeza, literalmente, yo era el único que las conocía, porque yo mismo las había escrito. La gran revelación fue que puedo cambiar las reglas si no me convienen, puedo hacer excepciones, añadir matices e incluso eliminarlas. Fue una sensación liberadora, pero me cuesta hacerlo, porque necesito esa estructura y seguridad para poder funcionar. Es un acto de equilibrio constante. Para responder a la pregunta específica, necesité que alguien más, mi terapeuta, me lo dijera. Ahora entiendo que no todo el mundo tiene reglas y, en particular, que no conocen mis reglas. Me sorprendió darme cuenta de cuánto tiempo de mi vida había pasado sintiéndome resentido con personas que, en realidad, no habían hecho nada malo como tal, sino que simplemente no sabían cuáles eran las reglas en mi cabeza. Quiero decir, ¿cómo podrían haberlas sabido? Historia 4. Es un poco al revés, pero me tomó hasta bien entrados mis 20s darme cuenta de que el consentimiento podía aplicarse a cosas más allá del sexo. Por lo general, no me gusta que me toquen, pero durante toda mi vida la gente me exigía que los abrazara. Amigos, familia, compañeros de escuela, vecinos, quien fuera. Cuando no lo hacía, me culpaban por ello y me decían que era grosero, se molestaban y me hacían sentir culpable porque claramente no los quería, o se burlaban de mí por abrazarlos de manera rara. Una vez, mi abuela me dijo que estaba terriblemente deprimida y que quería morirse porque yo no quería cargar a mi hermano bebé, claramente esa mujer tenía sus propios problemas. Cuando tenía alrededor de 25 años, hice una nueva amiga y, después de la primera vez que fui a su casa, intentó abrazarme para despedirse. Por supuesto, yo reaccioné de una manera súper rara. La siguiente vez que la vi, me pidió disculpas por eso un montón de veces y yo estaba completamente confundido. ¿Por qué te disculpas? A nadie más le importa que no me guste. Esto es solo otra convención social con la que tengo que lidiar. No importa que no me guste, simplemente tenemos que hacerlo, así que está bien. ¿Qué otra cosa se supone que hagamos? Solo en ese momento me cayó el 20, que la gente dijera bueno, pero yo quiero abrazarte no era más importante que yo diciendo no me gusta eso. Y que tal vez solo tal vez durante todo este tiempo yo no era el imbécil, sino las personas que me obligaban a hacer cosas con las que no me sentía cómodo y luego se burlaban de mí por hacerlo mal. Historia 5. El mes pasado, mi grupo de amigos compartió una imagen animada de una habitación con unas 15 sillas diferentes, un entrevistador sentado al frente y un texto que decía, tendrás una entrevista de trabajo en esta sala. ¿Dónde te sientas? Todos los demás eligieron sus asientos con razones como, esa silla parece cómoda, esa silla parece divertida, esa está más lejos del entrevistador. Y luego estaba yo.
No debo sentarme en una silla más alta que la del entrevistador porque sería una falta de respeto, así que queda eliminada. Sentarme en un taburete pequeño, un futón o una colchoneta cuando el entrevistador está en una silla no parece profesional, así que B y C también quedan eliminadas. En un entorno laboral, no debo elegir asientos que no sean profesionales, así que nada de columpios ni sofás. Si el entrevistador está sentado en una silla normal, sentarme en una silla majestuosa que parece un trono tampoco es respetuoso, así que esa también queda descartada. Ahora solo quedan D, E, F y G, pero en una entrevista no debo sentarme demasiado lejos del entrevistador o pareceré poco interesado en conseguir el trabajo, así que G queda eliminada. Entre D, E y F, solo 2 sillas tienen respaldo, y necesitaré apoyarme ocasionalmente para relajarme, liberar tensión y mostrar confianza. Porque sentarme erguido en un taburete sin respaldo me haría ver demasiado tenso, así que E queda eliminada. Entre D y F, D está acolchonada y F no, así que si quiero comodidad debería elegir D, pero el entrevistador tampoco está en una silla acolchonada. Así que elijo F para demostrar que no soy una persona delicada o quisquillosa. Silencio en el chat del grupo, y luego alguien dijo: no tienes que pensar en esto de forma tan racional. Historia 6. Nada, no creo algo automáticamente solo porque alguien me lo dice. También soy lo suficientemente autista como para entender la relatividad y el contexto. Por lo que la idea de que algo es intrínsecamente normal sin hacer referencia a una cultura o sociedad específica suele ser incorrecta desde el principio. Por ejemplo, arrodillarse para comer es normal en China, pero no en Estados Unidos, así que decir que eso no es normal está mal a menos que especifiques la cultura o el contexto en el que haces esa afirmación. En cuanto a la pregunta original, yo pensaba que era normal señalar fallos evidentes en el razonamiento, pero aparentemente eso puede considerarse grosero. Personalmente, creo que es más grosero afirmar opiniones como si fueran hechos absolutos sin tener en cuenta su contexto relativo. Historia 7. Ciertas formas de amabilidad y amor están restringidas a las relaciones románticas. No estoy hablando de lo que es apropiado o de respetar los límites de las personas, eso es algo que entiendo que debe manejarse con matices y complejidad. Me refiero a que me gusta cuidar de las personas, hacerlas sentir seguras, vistas y seguras de sí mismas porque creo que la gente merece ser feliz. Por eso, doy cumplidos sinceros, hago gestos amables sin razón alguna, escucho sus problemas y les brindo empatía genuina. Me gusta decirle a la gente que la quiero y hacerles regalos hechos a mano. Si soy muy cercano a alguien, podría darle un beso en la frente de manera familiar o tomarle la mano. Me esfuerzo genuinamente en las personas porque simplemente quiero hacerlo. He tenido muchos amigos que, de repente, me han pedido salir y me ha desconcertado por completo por qué seguía ocurriendo. No fue hasta que una persona neurotípica me explicó que ese nivel de intimidad emocional es considerado estrictamente romántico para muchas personas, que entendí que los neurotípicos tienen muchas reglas sobre el amor. Para mí, las amistades y las relaciones románticas son paralelas, simplemente son tipos distintos de relaciones. Ambas pueden ser intensas. Pero para otros, las relaciones románticas son un escalón por encima de las amistades. Así que, si una amistad se vuelve demasiado íntima, automáticamente pasa a ser romántica. Es frustrante porque simplemente me gusta cuidar de las personas y tener amistades de calidad, pero no muchas personas funcionan de la misma manera que yo. También significa que, cuando finalmente encuentro a alguien que entiende el amor platónico como yo, otras personas insisten en que debo sentir algo por esa persona y no pueden concebir que me guste a alguien solo como persona. Sin segundas intenciones. Historia 8. Honestamente, esta pregunta es difícil de responder porque siempre supe que había algo mal en mí, y asumí, desde mi inexistente autoestima, que si había alguna duda, probablemente todo lo que hacía estaba mal. Especialmente si nadie más lo hacía también. Nunca pensé que algo que hacía era normal para luego descubrir que no lo era. Lo que sí tengo es una larga lista de cosas que sabía que eran inexplicablemente raras y que ahora, casi a diario, tengo momentos donde finalmente las entiendo correctamente. Algunos ejemplos interesantes de cosas que descubrí gracias a una persona neurotípica serían, por ejemplo,
que no fue hasta mis 30 que alguien me explicó que cuando alguien dice vamos a ponernos al día con un café, en realidad no necesito rechazar la invitación ni estresarme tratando de ocultar el hecho de que no tomo café, porque en realidad es solo una frase genérica y cualquier otra bebida, o incluso ninguna. Mientras la otra persona toma la suya, funciona igual de bien. También tuve que aprender que invitar a alguien a un café puede ser una estrategia útil para tener una conversación delicada o difícil con un compañero de trabajo sin que la conversación comience de una manera demasiado intimidante, lo que podría hacer que se pongan a la defensiva o traten de evadirla. Por ejemplo, decir, oye, ¿te parece si vamos por un café pronto? Es una manera mucho más efectiva de llevar a alguien a un lugar tranquilo para decirle algo importante pero difícil, en comparación con simplemente acercarse a su escritorio y soltar oye, tenemos que hablar de X, Y o Z, que es un tema incómodo, aunque tampoco es que yo hiciera eso. Simplemente asumí que era imposible hablar de ciertos temas sin ser una mala persona. Historia 9. ADHD. Dolores de estómago cuando tienes hambre. Resulta que las demás personas simplemente saben cuando necesitan comer y no tienen dolores de estómago como señal. Lo aprendí a los 26 años. Nunca tener la mente en blanco, solo un ruido constante en mi cerebro, y resulta que ellos pueden apagar el suyo. Lo aprendí a los 22 años. Pensaba que solo estaba haciendo mi trabajo con un poco de perfeccionismo, pero resulta que no es normal hacer todo exactamente de la manera perfecta en la que lo aprendiste. Para mí, si algo no se hace correctamente, simplemente no es suficiente y puede molestarme durante días. Mis colegas no lo ven así, no es que trabaje lento o que no sea suficiente, es que no soy tan rápido como ellos porque ellos simplemente no lo hacen correctamente. Puede ser agotador, porque termina siendo reconocido y todo el equipo tiene que empezar a trabajar como se supone que deben hacerlo. Lo aprendí a los 25 años. Aprender todo sobre un interés, convertirme en experto en poco tiempo y nunca olvidar la información. No necesitar mucha práctica en hobbies creativos, cantar y dar todas las notas correctas, dibujar lo que quiera, esculpir lo que sea con arcilla, tomar fotos útiles o con buena composición, reparar cualquier cosa que se descomponga y muchas otras cosas. Las hiperfijaciones, los intereses especiales que nunca terminan y de los que nunca me desvío. ¿Nos encantan los muebles antiguos? ¿Y necesitamos un estante? Podríamos comprar uno como solución rápida, pero no, porque sería nuevo y no vintage, así que no es aceptable. Así que empieza la búsqueda épica de estantes vintage y de donde encontrar uno que cumpla todos los criterios, para terminar con nada porque no existe un producto que los cumpla. Pero, afortunadamente, aprendí a identificar esto y sé que agrega un estrés extra cuando realmente necesitamos una solución. Así que, a veces, está bien comprar uno nuevo y feo que cumpla su función para reducir el estrés. Ya podré deshacerme de él cuando llegue el momento. Historia 10. A veces te sientes completamente abrumado y tienes un colapso mental, donde solo necesitas llorar por la vida y por todo lo que te sobreestimula durante un rato, y luego estás bien. Resulta que eso es un meltdown autista y que la mayoría de las personas no tienen un colapso emocional completo cada cierto tiempo cuando todo se vuelve demasiado. Como cuando estás estresado, no has dormido lo suficiente, tienes demasiado calor y quitarte el suéter no te refrescó lo suficientemente rápido, así que ahora estás perdiendo la calma. O cuando has tenido varios problemas menores, o mayores, en el día, luego te pasa algo insignificante y es la gota que derrama el vaso, así que terminas llorando en el suelo sintiéndote completamente desesperado. Por unos 15 minutos, y luego la vida sigue como si nada. Una de las cosas que tuve que aprender en el trabajo fue a no echar a la gente debajo del autobús. Si hacía algo mal porque estaba actuando con información incorrecta, solía decir quién me había dado la información para que también pudiera aprender lo correcto. Resulta que eso se considera culpar a los demás por mis errores, no ayudar a mis compañeros a aprender los procesos correctos ni ayudar a mi jefe a identificar dónde se rompió la comunicación. Si yo le digo algo incorrecto a un compañero y luego nuestro jefe lo confronta por ello, me gustaría que dijeran que fui yo para poder aprender la información correcta directamente de la fuente. Y para que mi compañero no cargue con la culpa por haber seguido mis instrucciones.
No es como si estuviera delatando a todo el mundo sin razón, pero si me preguntaban por qué hice algo, simplemente explicaba por qué. Solo cuando me lo explicaron en el marco de estás echando a la gente debajo del autobús, entendí por qué se veía mal. Nunca se me había ocurrido antes. Resulta que a la gente no le gusta la explicación completa de las cosas. Y esto aplica a mucho más que simplemente no culpar a otros en el trabajo. Tampoco quieren que los corrijan cuando están equivocados. O sea, ¿estás bien caminando por la vida con información errónea todo el tiempo? ¿Eres feliz eligiendo la ignorancia y te enojas si alguien corrige tus mentiras descaradas? Increíble. Historia 11. No voy a repetir la mayoría de las cosas, ya que muchas personas ya han cubierto casi todo. Voy a compartir esto para cualquiera que lo lea y necesite saber que no está solo. Mi esposa ha lidiado con una familia de mierda toda su vida. Siempre ha sido alguien que habla fuerte, repite las cosas de 3 a 5 veces, y por más que lo intente, no puede leer el lenguaje corporal ni las expresiones faciales. Si se encuentra con alguien a quien no ha visto en meses o años, hablará con entusiasmo y no notará nada a su alrededor. En unos minutos, yo veo cómo la otra persona empieza a dar un paso atrás, girar el cuerpo, revisar el reloj o el teléfono, dejar de mirarla, y ella sigue hablando, completamente ajena a todo. Usualmente tengo que ser el tipo malo y decir algo como oye, tenemos que ir de compras, y el alivio en sus caras es evidente. Yo también soy autista, pero mis problemas son completamente distintos. Simplemente soy muy observador porque, en mi vida, eso significaba la diferencia entre que me dejaran en paz o me maltrataran. Su familia le dice que se calle o se burla de ella por ser una cotorra. Cosas como, me sorprende que nos recuerdes, considerando que nunca dejas de hablar. Eso ha afectado muchísimo su salud mental. Le diagnosticaron autismo junto con otras cosas. La respuesta de su madre fue, hoy en día le dicen eso a cualquiera, junto con otras respuestas completamente despectivas. Su padre solo le dice, supéralo y sé mejor, adivinen por quién vota. Podría escribir un libro sobre mis propios problemas, pero el mensaje más importante para cualquiera que se sienta identificado con esto es, no estás solo en la forma en que funcionas. Historia 12. Comer exactamente la misma comida en el desayuno durante varios años seguidos, y nunca cansarme ni buscar variedad. Aparentemente, eso no es algo que las personas normales hagan. También puedo escuchar el zumbido de la corriente en las luces fluorescentes, es increíblemente fuerte. Puedo ignorarlo si me esfuerzo, pero si no es necesario que estén encendidas en una habitación, las apago y me quedo en la oscuridad porque lo prefiero. Cuando entro a una oficina y alguien me observa, pueden notar que estoy irritable, es por el ruido. También tengo misofonía con los sonidos de metal o cerámica raspándose entre sí. Tengo otros problemas sensoriales con ciertas telas. En mi casa, uso platos y tazones hechos de fibras vegetales para que comer con cubiertos de metal sea soportable. Tengo afantasía severa, así que no tengo la capacidad de visualizar o imaginar nada en mi mente. Y por último, no tengo ningún tipo de voz interna, diálogo interno ni proceso de pensamiento en mi cabeza. Toda mi comunicación ocurre a un nivel subconsciente, no tengo idea de lo que voy a decir hasta que las palabras salen de mi boca. No tenía idea de lo que iba a escribir en esta publicación hasta que fui escribiendo palabra por palabra. Me sorprende constantemente que logre comunicarme de manera coherente en absoluto. Historia 13. Cuando alguien habla sobre un evento de su vida que lo hizo sentir triste, enojado o cualquier otra emoción, yo menciono eventos en mi propia vida que me hicieron sentir lo mismo. Es mi manera de decirles que yo también he sentido esas emociones, que no están solos y que puedo empatizar con ellos porque he pasado por algo similar. Me han dicho varias veces que esto hace que parezca que estoy tratando de hacer que todo gire en torno a mí, porque traigo el tema de vuelta a mi propia experiencia. Cuando en realidad, lo último en lo que estoy pensando es en mí mismo cuando intento consolar a alguien. Otra cosa sobre mis experiencias como persona autista es que, en mi cabeza, siento que mis emociones son un sube y baja constante, que están por todas partes. No me considero un pensador basado en la lógica. Yo me veo como un pensador emocional. Pero en los últimos 7 años, muchas personas me han dicho que no parezco precisamente un robot monótono,
pero sí muy metódico y rígido. Esta desconexión entre cómo me veo a mí mismo y cómo me perciben los demás fue una de las cosas más extrañas que descubrí sobre mí durante mi diagnóstico. Lo que siento por dentro no se refleja en el exterior. Yo pensaba que era una persona enérgica y expresiva. Parece que tengo que subirle el volumen y hacerme notar en este mundo. Historia 14. Pensé que todo el mundo estaba en dolor constante. Dolor físico. Cabe mencionar que también tenía problemas médicos, pero pensaba que cuando me dolía cuando la gente me tocaba la parte superior de los brazos, eso le pasaba a todos. Que era normal. Que mi dolor de espalda constante era normal. Que cuando me caí de un árbol y todo me dolía, eso era normal, que era así para todo el mundo y que simplemente yo no era lo suficientemente fuerte. Debe ser que no soy tan resistente como los demás. Si lo ignoro, me volveré más fuerte. Resulta que tenía osteoporosis y el equipo de salud mental etiquetó todo como ansiedad. Me diagnosticaron con ansiedad médica, así que ninguno de mis médicos pensó en hacerme una maldita radiografía cuando seguía diciendo que me dolía la espalda. Solo decidieron decirme que debía ignorar el dolor. Que si le prestaba atención, lo haría peor y me dolería más. Internalicé eso muy fuerte. Dejé de quejarme del dolor. Dejé de decírselo a los adultos. Debe ser solo que soy ansioso. Así que ahí estoy, con 13 años, decido recoger a mi perro y llevarlo a mi cuarto porque me siento solo. Llego a la puerta, siento un crack en mi espalda y caigo de rodillas. Me quedo en el suelo unos 20 minutos, tal vez una hora. Me levanto, sigo sintiéndome solo, así que pienso, bueno, mejor agarro al gato en su lugar. El dolor bajó un poco, así que simplemente ignoro lo que pasó. Exactamente lo mismo sucede otra vez. Tenía 2 fracturas por compresión. Terminé necesitando terapia de expresión emocional y conciencia corporal para lidiar con todos los problemas que desarrollé por haber internalizado todo esto. Y para colmo, tampoco me diagnosticaron cuando era niño. Otro episodio más reciente, no me di cuenta de que una mujer estaba interesada en mí hasta que me pidió que fingiera que era un hombre, pensaba que era hetero porque mi prometido es hombre. Y que viera fotos de su vagina para decirle si me parecía bonita y si me gustaría si yo fuera un hombre. Todo el mundo sabía que me estaba tirando la onda. Menos yo. No capté ni una de las muchas señales sociales. Así que sí, dentro de 6 meses después de ese incidente, me diagnosticaron. Historia 15. Recientemente me diagnosticaron autismo en la adultez, a principios de mis 30. Honestamente, a estas alturas se siente un poco inútil, porque también tengo depresión y ansiedad. Me di cuenta de que mi autismo es más bien una respuesta al trauma de una infancia abusiva y negligente. Fui criado por una madre nevera, irónico, considerando que ni siquiera podía cocinar una comida decente, y un padre mentalmente ausente. La combinación de la dura negligencia de ambos me dejó completamente confundido en todos los aspectos de la vida, especialmente en los realmente importantes como las relaciones, las finanzas o incluso la escuela. Siempre me costó entender el propósito de la escuela. Me hacían bullying por ser raro, la depresión, la ansiedad y el autismo estaban en su máximo esplendor cuando era niño. Incluso mis propios maestros y amigos me hacían bullying. Y como mis padres eran completamente inútiles, no tenía forma de saber cómo afrontar todo eso. No podía concentrarme en la escuela por la depresión y la ansiedad, así que en su lugar trataba de interactuar con otros niños, pero era doloroso. ¿Cómo iba a tener un amigo si nunca antes había tenido uno? No sabía qué decir ni qué hacer. Así que me decían que simplemente me esforzara más y saliera adelante por mí mismo. Tal vez eso hubiera sido posible si hubiera tenido buenos ejemplos o alguna guía en mi infancia, pero sin nada positivo en mi vida, era imposible formar una relación significativa. Historia 16. No tengo un diagnóstico, pero hasta mis 40 he comenzado a considerar que quizás estoy dentro del espectro. Los distintos tests psicológicos de autoinforme que he hecho sugieren que es altamente probable. Nunca he podido mantener un grupo de amigos y tiendo a aferrarme a una sola persona, a quien inevitablemente termino molestando hasta que me ghostean. Fui el niño raro en la escuela.
No puedo mentir si me hacen preguntas directas. Puedo guardarme cosas para mí, pero no puedo mentir. Sigo las reglas, a menos que no tengan sentido. Creo que esto va de la mano con mi fuerte sentido de la justicia. Siempre me han llamado la atención en el trabajo porque expreso mi opinión cuando las cosas no funcionan como deberían o cuando veo comportamientos injustos. Simpatía pero no empatía, no entiendo cómo otras personas pueden sentir lo que sienten los demás, pero yo tengo emociones muy intensas, aunque generalmente bajo control. Cuando era un adolescente angustiado, me autolesionaba porque no podía procesar el dolor psicológico como un dolor real, así que me lastimaba físicamente para poder traducirlo. Para ser sincero, todavía tengo esa tendencia, pero de una manera menos dramática. No podía entender los libros infantiles, pero devoraba textos informativos, especialmente sobre animales, ciencia o cosas con rompecabezas visuales. También me pusieron aleatoriamente en educación especial en primaria y secundaria para inglés, sin que yo ni mis compañeros entendiéramos por qué. Me decían que hacía demasiadas preguntas y que desmontaba cosas para entender cómo funcionaban, para el enojo constante de mi padre. Las máquinas automáticas realmente me fascinan, podría verlas en funcionamiento por horas, especialmente si se pueden ver todos los mecanismos en acción. Necesito entender las cosas en 3D antes de que tengan sentido. No puedo aprender o aceptar algo solo porque me lo dicen. Por ejemplo, en matemáticas, cuando las ecuaciones incluyen términos adicionales fuera de los elementos clave del problema, no tienen sentido para mí a menos que me expliquen qué función cumplen esos elementos extra. Si no me responden esas preguntas, aprender se vuelve difícil. Creo que esto va de la mano con mi necesidad de enfocarme en los detalles granulares en lugar de en la imagen completa. Los detalles hacen que la imagen completa cobre sentido. Complejo de autoridad, más bien falta de respeto por figuras de autoridad que considero incompetentes. Comida babosa. Ciertos ruidos, sonidos que hacen que mi cerebro vibre, sin importar el volumen. Como notas discordantes tocadas al mismo tiempo, donde puedes oír cómo las ondas sonoras chocan entre sí. O ruidos constantes e intrusivos que otras personas pueden ignorar, pero que me frustran muchísimo. Tengo que resistir la necesidad de probar el eco en ciertos espacios. Blepear en lugares con eco me hace feliz. Luces parpadeantes que nadie más parece notar. Curiosamente, no creo que haya enmascarado nunca, aunque, pensándolo bien, casi nadie conoce el verdadero yo aparte de mi esposo y mis hijos, así que quizás sí lo hago. Historia 17. Aparentemente tengo reglas raras que debo seguir. Digo aparentemente porque para mí no se sienten raras. No estoy 100% seguro de si esto es algo autista o solo una cosa mía. Una de las más grandes es que no me gusta mezclar sabores o texturas cuando como, pero no de una manera tan rígida como suena. Simplemente, mi comida y mi bebida tienen que combinar. Por ejemplo, no me gusta tomar una bebida con leche junto con comida salada. Así que, si desayuno pan tostado con mantequilla, tengo que tomar mi café helado después. Incluso puede ser solo unos minutos después, pero no lo tocaré hasta que termine el pan, porque los sabores se mezclarían. Y cuando planeo mis snacks, siempre me aseguro de comer lo salado primero y lo dulce después. Esto también aplica en los buffets. Primero sirvo un plato con comida salada, papas fritas, rollitos de salchicha, etc., y luego otro plato con comida dulce, pastelitos, postres. A menos que haya algo que realmente quiera y me preocupe que se acabe, en cuyo caso simplemente agarro 2 platos y como uno antes que el otro. Pero si dejé un poco de comida salada porque quería hacer espacio para lo dulce, no volveré a comer lo salado después. Es aquí donde la gente piensa que soy raro, jaja. Mi familia me molesta de forma juguetona porque necesito una bebida real con mi comida, jugo, refresco, agua, alcohol, etc., y si quiero un batido, lo tomo aparte o con el postre. No puedo pedir una bebida con leche junto con mi comida, aunque eso signifique gastar más en 2 bebidas. Aquí es donde entra el tema de la textura. Las bebidas deben ser líquidas, y las bebidas con leche son más como postres, incluso si es un café helado bastante aguado hecho con leche semidescremada. La leche simplemente no es lo suficientemente fluida para mí. LMAO.
A veces me siento raro al ver los memes y TikToks sobre personas neurodivergentes que necesitan tener 3 bebidas al mismo tiempo, agua, refresco, café, pero yo no puedo hacer eso. No puedo permitir que los sabores se mezclen. También, mi comida tiene que combinar en el plato. Ya no me molesta tanto que los alimentos se toquen, aunque nunca los mezclo, como hace mi familia, pero los sabores deben hacer sentido juntos. Por ejemplo, no puedo comer pollo BBQ con nachos porque el BBQ y la salsa / guacamole son sabores de cocinas diferentes. Tal vez el pollo BBQ es estilo coreano, pero los nachos son mexicanos. No encajan en mi cabeza. O me pasa algo raro con el arroz blanco pegajoso, en mi mente, es un alimento asiático, así que tiene que comerse con comida asiática, aunque sé que eso no siempre es cierto. Pero sí podría comerlo con papas fritas si tienen una salsa asiática, porque así sí combina. En una nota similar, no me gustan las bebidas calientes, con la excepción del chocolate caliente y los mochas, pero tienen que ser lo suficientemente dulces. No puedo saborear nada sobre el sabor a caliente. Cuando la gente me pregunta qué es el sabor a caliente, no tengo idea, pero todas las bebidas calientes saben solo a eso para mí. Té verde, otros tés, café, todos saben a agua caliente o a leche caliente con agua. Y hasta aquí el video de hoy. Espero y les haya gustado, y no olviden comentar una anécdota o experiencia similar al tema del video, dejen su like, compartan si les gustó el video. Y por último no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos diarios. Chao.